Básicamente, ese es el concepto del PET y este es pues el trío que necesitamos para el funcionamiento. El equipo de PET-CT, arriba tuvimos el primer equipo en Colombia del 2004 y tenemos ahora el más moderno obtenido hace un año, es un equipo digital. El ciclotrón, cuando nosotros empezamos, era un mini tracer y el laboratorio de marcación. Entonces, en el ciclotrón vamos a obtener, o sea, yo sé que hay gente súper experta en esto, pero es que no es un grupo muy heterogéneo, pero me voy por lo más simple. Vamos a obtener estos emisores de radiación gamma, bombardeando flancos, específicamente con el fluor 18, pues bombardeando enriquecida, que luego de fluorización se va a incorporar al precursor de la manosa y posteriormente por hidrólisis se va a formar la glucosa FDG marcada con fluor 18, que es el caballito de batalla con que toda América Latina y en el mundo, pues se inició el trabajo y se trabaja todos los días en cáncer específicamente. También tenemos, como ya me ha mencionado la doctora Consuelo, los productos de generador, el germanio galio 68, el estroncio rubidio 82 y el zinc cobre para este tipo de imágenes. Básicamente estamos trabajando con flúor 18 y galio 68. Y empiezo con el FDG flúor 18, que es una herramienta muy sensible, vamos a ver que un poco específico, y que ha llevado en la última década a que se trabaje con materiales más específicos como son el PSMA, la colina y el tucal. En nuestro caso con flúor 18 y otro con galio 68. El flúor 18 FDG se administra por vía endovenosa y su entrada es facilitada por los transportadores glutatión 1 y glutatión 3 a la célula y en vez de su fosforilado de 28-PDG 6-fosfato, que a partir de ese momento ya no puede salir de la célula porque no existe una ruta metabólica. Se queda atrapado, se va a convertir en una trampa metabólica que nos expresa la distribución de azúcar en el cuerpo humano. Y nuestros equipos de PET-CP van a adquirir esta imagen. Este es la imagen del PET en la que ustedes ven. ¿Tú tienes un señalador? No. ¿Quién? No, no. Intensa actividad cerebral, y en el paso, el corazón, de acuerdo al estado metabólico del paciente, cuando el ayuno es corto, vamos a ver el corazón, porque consume azúcar, cuando el ayuno es tardío no lo vamos a ver, y eliminación por la vía urinaria y visualización de la vejiga. A esta imagen de PET le sumamos para corrección de atenuación, para localización y en muchas partes, como he oído también, para el diagnóstico tomográfico, la imagen del cuerpo entero para obtener una imagen fusionada, que es con la que vamos a trabajar. ¿Y cuál es la importancia entonces del PET? La importancia del PET con FDG es que las lesiones tumorales, igual que muchos órganos como el cerebro, el corazón y demás, captan el material. La gran mayoría de las lesiones tumorales lo captan. Vamos a ver posteriormente que hay unas que definitivamente no les gusta el FDG, pero la gran mayoría captan y la manera en que capta el trazador, por ejemplo, esta es una alta intensidad de captación, nos habla de la agresividad de la lesión. Mientras más capta, más agresiva. Del comportamiento biológico. En un solo estudio, ¿cuántas lesiones hay? ¿Dónde están? ¿Y qué tan agresivas son? O sea, aquí estamos, es el único estudio que nos permite de una manera directa estar viendo el tumor. En términos generales, las implicaciones del PET-FDG son estadificación, recurrencia, en caracterización de imágenes morfológicas, distinguir entre fibrosis y tumor, que es una cosa
que la radiología se queda corta porque la imagen está ahí, pero es muy difícil para ellos decir si tiene actividad tumoral o no. Nosotros podemos hacerlo en la elevación de antígenos para mirar dónde está la actividad tumoral, para evaluar respuesta a la terapia. Cuando las lesiones empiezan a responder a la terapia, nosotros inmediatamente empezamos a ver que disminuye la captación de RNA. O sea, en tiempo real estamos viendo qué pasa con la terapia y eso no lo puede ofrecer ningún otro método diagnóstico por imagen. En planeación de radioterapia, biopsia dirigida, primario desconocido. En términos generales son las indicaciones del PDG. Vamos a mirar en estadificación o hacerlo por presentación de casos. Este es un paciente de 43 años con un cáncer de células escamosas no queratinizantes en que el TAC muestra una simetría. Si yo coloco eso, ustedes ven la flecha, ¿no? La asimetría de los tejidos porque hay mayor actividad del volumen en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, eso es lo que reporta aquí el TAC que le hace al paciente. Le hacemos la imagen del PET y nosotros vemos el engrosamiento que estaban viendo ellos, que realmente tiene una actividad tumoral y se extiende, bueno, al espacio carotídeo. Adicionalmente, les digo que tiene un ganglio, esto ya cambia las cosas para el tratamiento, y en el resto del cuerpo no hay absolutamente nada más. Entonces, en un solo estudio el paciente queda caracterizado y estadificado. Este paciente, un paciente de 78 años, con una masa en la cola del páncreas, acá, estadificación. Se le hace el estudio, es el PET y la imagen fusionada, y encontramos que la masa capta de una manera irregular, probablemente las áreas que no captan corresponden a zonas de necrosis, que implica también que hay agresividad y crecimiento rápido de las lesiones con una alta captación en los contornos. Pero, adicionalmente, le puedo decir que tiene una metástasis hepática, que es una sorpresa para el médico tratante. Este es un paciente de los primeros que hicimos muy interesante, era un médico, era el jefe de cardiología, que empieza con un dolor en el hombro derecho. Lo primero que se le hizo fue una biopsia, se le hizo una imagen que era dudosa en radiología, se le hizo una biopsia y la biopsia es un carcinoma metastásico mal diferenciado pulmonar. Por favor, hágase un TAC de tórax. El paciente iba a hacer un TAC de tórax. Pero cuando pasó hacia radiología, nosotros pertenecemos al mismo grupo de radiología, pasó por la puerta del PET y mi compañero de trabajo me dijo, oye, no, ¿y por qué no se hace un PET? Es más rápido, lo tengo ya, paz. Se hizo el estudio y ¿qué encontramos? Encontramos una lesión endobronquial que correspondía al primario. Si la hubieran visto en el TAC de tórax, evidentemente. Ganglios, lesión en el lóbulo hepático izquierdo, la lesión que ya conocíamos y adicionalmente una metástasis en el sangre. ¿Sí? Una estadificación completa en un solo estudio. Eso no lo ofrece nadie más. Otro paciente, un paciente de 48 años con una masa en la cabeza del páncreas, están ahí sus antígenos que están elevados, se le hace un TAC que no muestra compromiso vascular y viene para estadificación. Y esta es la imagen, vemos evidentemente la lesión en la cabeza del páncreas, pero le podemos asegurar al médico tratante que no hay absolutamente nada más. Y así fue, lo operaron en un adenocarcinoma moderadamente diferenciado y todos los ganglios fueron negativos. En mesotelioma también es muy útil el PET. Vemos que este es la lesión del mesotelioma que capta intensamente, ¿sí? Esta es la imagen de máxima actividad, el PET y la imagen fusionada, sin que se le vea nada en el resto del cuerpo en la estadificación sin compromiso peritoneal. Debemos tener en cuenta también que, y nos pasa con frecuencia, que cuando el paciente tiene un mesotelioma y como viene con un derrame pleural, le hacen
el diagnóstico al hacerle la toracentesis y de una vez le regalan la pleurodesis. Cuando hacen la pleurodesis, pues ya no podemos distinguir qué está pasando. Si era por la enfermedad en sí o por el proceso inflamatorio propio de la pleurodesis. Es muy alta sensibilidad, el 100% para detectar lesiones de mesón. Y el melanoma es otro también de los cánceres con altísima captación de FDG. Sí, en un solo estudio estamos viendo las lesiones, todas ávidas de FDG. Hacemos el cerebro, este es un punto que hemos discutido mucho, porque cuando nosotros empezamos a hacer FED, como el cerebro capta tanto, no queríamos dejarle a los médicos la seguridad de que vieran el cerebro, porque pasan las lesiones cerebrales, ¿sí? Porque esto sobre eso pues no se va a ver. Entonces, el estado del arte de melanoma es resonancia cerebral y PET. También el centro, de la fundación tenemos un centro de termoquimioterapia, de Sugar Baker, muy bien formado clínico, y utilizan el PET siempre antes de llevar al paciente a cirugía, para definir que el compromiso es únicamente peritoneal y no tenemos compromiso visceral, porque eso define el tratamiento del paciente. En recurrencia, tenemos imágenes morfológicas, muchos TAC que hacen después de haber hecho tratamiento del paciente y las imágenes que persisten, como les decía a ustedes, el radiólogo no puede decir esto es una persistencia, recaída tumoral o esto es una cicatriz que quedó, ¿sí? Entonces, para eso es utilidad distinguimos de tumor y cuando hay elevación periférica de antígenos y es necesario buscar dónde está la recaída, nos solicitan el PET eférico. Entonces, en elevación de antígenos, este es un paciente con un cáncer de colon, fue tratado, se le dio quimioterapia y posteriormente eleva los antígenos. El TAC, este TAC fue reportado como normal. Se le pide un PET. Y el PET nos muestra dos lesiones clásicas hepáticas. Y es muy frecuente tener TAC negativo en hígado o en las resonancias ahora, ¿sí? Pero la resonancia tampoco está disponible en todas partes y es difícil de interpretar. ATN negativo tenemos lesiones metastáticas. Este es otro paciente con un cáncer de ovario en sospecha de recaída, elevación de antígenos, imágenes convencionales negativas que nos muestran una metástasis hepática y una metástasis inguinal confirmada por patología. PET-FDG localiza las lesiones consistentes con metástasis en recaída en pacientes con cáncer de ovario hasta en el 81% de los casos. Otro, caracterizando imágenes. Este paciente de 37 años con una pancreatitis crónica versus un tumor del páncreas. El TAC lee una dilatación del conducto pancreático con múltiples calcificaciones e imágenes pobremente definidas, consistentes con densidad de tejidos blandos en el interior del conducto pancreático. Se le hace una imagen para caracterizar ese reporte dental y lo que nosotros vemos es que en la cabeza del páncreas dos focos de carcinoma de páncreas, un adenocarcinoma dental, el paciente fue llevado a cirugía. Paciente de 75 años con una lesión quística en la cabeza del páncreas. Caracterización de los hallazgos. La apariencia era benigna en el TAC, le hacemos el PET, pero el médico queda seguro. El PET es negativo, el resto del cuerpo es negativo. Sin biopsia, quiste simple de la cabeza del páncreas. Todos estos casos son confirmados por biopsia, siempre. Y cuando empezamos el PET lo confirmaban todo. Decíamos benigno y maligno, pues era muy difícil posicionar la técnica.
y era un grupo de medicina nuclear que es pequeño frente a un grupo muy grande y fuerte de radiología, como pasa en todos nuestros países, en todos los países de la región. Paciente de 74 años, dolor abdominal. El TAC reporta una lesión neoplásica en el aspecto distal del páncreas, ganglios retroperitoneales, le hacen un backup de la cola del páncreas, una biopsia por aspiración y se reporta como negativo para malignidad. Esperan y no queda convencido el médico que tiene los antígenos elevados, le hacen una aspiración por aguja fina y dice material inflamatorio agudo. Y en ese momento, marcadores negativos, pero no estaba tranquilo, le hace un PET para caracterizar y encontramos que hay una intensa captación en la cola del pez. Y adicionalmente, ganglios paraórticos positivos. Nuevamente, una metástasis ósea. Paciente de 57 años, con un antecedente de un adenocarcinoma pulmonar del campo pulmonar izquierdo y una neumonectomía en el 2006. Se le hace un control de PET en el 2008, que es negativo, y se le encuentra en el 2011 en un tanque de control un nódulo pulmonar. Y este es la imagen corporal total en el que vemos el nódulo pulmonar intensamente captante. Estos son los cambios con la neumonectomía y un mediastino negativo que se correlacionó exactamente con los hallazgos postoperatorios. En este caso, paciente 59 años, no fumador, con un nódulo pulmonar irregular, espiculado, que habla por la imagen de una probabilidad alta de malignidad, con un lavado bronquial que dice células epiteliales sospechosas de malignidad. El nódulo pulmonar es el único estudio en el que entramos sin que haya un diagnóstico histológico previo. ¿Sí? En los demás, para cáncer, necesitamos diagnóstico histológico. Se le hace un PET. El rastreo corporal negativo, la imagen sospechosa, ahorita pararían ahí, pero cuando empezamos hace 15 años, nadie paraba ahí. Le lograron y tenía una enfermedad granulomatosa que no estaba activa, una enfermedad crónica, necrotizante, hispoplasmoma por patología. Entonces, en este estudio, en este momento, para el estudio de nódulo pulmonar, es imperativo hacer un PET-CT, porque nos va a determinar si el paciente debe o no ser llevado a cirugía. Con ese resultado, no lo van a llevar a cirugía. Estamos seguros de que no capte y que tenemos un mediastino negativo. Estamos ahorrando una cantidad de dinero al sistema y disminuyendo la morbilidad con una alta eficiencia. El nódulo pulmonar es muy bueno. Nosotros hicimos una revisión inicial de nuestros nódulos pulmonares de 50 nódulos, comparando el aspecto del PET con la patología final del paciente, dividiéndolo en patología maligna y benigna. Encontramos que los PET se reportaron como la gran mayoría de la patología maligna. Sin embargo, 3 de los casos correspondieron a patología benigna. Uno de esos fue el que me lanzó al estrellato porque fue el primer PET que hice. Yo dije maligno y era una hematoma. Y cuando leemos uno negativo, la seguridad es muy alta de que corresponde a una patología benigna. Entonces, cuando tenemos un PET positivo en pulmón, hay que ir a una biopsia, ¿sí? Y cuando tenemos un PET negativo, tenemos un margen racional de seguridad muy alto para quedar tranquilos y no seguir adelante en el manejo del paciente. Para la estratificación del mediastino, cuando se compara con el EUS y con mediastinos jóvenes. El seminoma testicular también ha mostrado una gran utilidad. Este es un paciente de 22 años, operado, quimioterapia, que le aparece una masa retroperitoneal. Capta intensamente, estamos en una recaída ganglionar retroperitoneal. Paciente de 59 años,
en cáncer de tiroides, donde también ha mostrado gran utilidad el PET, específicamente en el paciente que ha sido tratado para el cáncer de tiroides con cirugía, ha sido llevado a yodo radiactivo, presenta elevación de antígenos, se le hace un rastreo con yodo negativo y continúa, antígenos, y continúa con la elevación de la tiroglobulina. Aquí podemos detectar enfermedad desdiferenciada. Esto es un punto que va a ser muy importante de entender para las personas que tienen que aprobar exámenes de medicina nuclear en un momento dado. O sea, es muy importante ese tipo de reuniones porque las indicaciones del PET en las diferentes patologías están muy bien establecidas ya y con una literatura mundial que las soporta de una manera muy efectiva. Pero estamos viendo que el PET-FDG tiene una parte, como les digo, es importante y que no la logra ninguna otra imagen diagnóstica, que es hablar de la agresividad y del comportamiento biológico de las lesiones, pues nos permite solo a nosotros establecer un pronóstico certero. Entonces, muchas veces ustedes van a decir, oiga, venga, usted, ya van a ver por qué, me está pidiendo un PSMA para mirar que el paciente tiene cáncer de próstata y ahora coge y me pide un FDG. Pues el negocio es completo, me sale carísimo, pero no le sale carísimo, porque cuando usted hace un FDG, sabe que las lesiones que captan tienen peor pronóstico. Entonces, tenemos múltiples herramientas en la mano para tener todas las cartas sobre la mesa. Yo con esto le puedo decir al médico, mire, esta lesión de cáncer de tiroides que usted antes pensaba que podía ser tratada con yodo radiactivo, no le sirve yodo, o le sirve poco y se queda corto. Y entonces podemos escalar, desescalar o dirigir el tratamiento para el médico tratante. ¿Sí? En fibrosis y recaída, paciente de 62 años con un cáncer escamocelular de la mucosa, un cáncer derecha, está operado, una hemiglossectomía, con tratamiento de quimio y radioterapia, y sospecha y recurrencia. Con una intensa captación que confirma la recurrencia y además un ganglio aquí en esta localización que indica que está claramente en recaída. Ahora, este paciente de 48 años con un cáncer escamocelular de la nasofaringe, le dan radioterapia, presenta una masa en la lengua derecha y el radiólogo interroga recurrencia en esa. Se le pide un PET. El PET me muestra que no hay nada. ¿Sí? No hay nada en esa área, nada. Yo lo interpreté como negativo. Obviamente no me iban a creer. Miran, debe estar fallando en algo y lo operan, le hacen la biopsia y el resultado es una mucosa laringe igual negativa para malignidad, una inflamación crónica y cambios psicosociales. Ahora ya no hacen eso. ¿Sí? Ya saben que si estamos ahí listos, lo estudió, paramos y simplemente va el seguimiento. Este paciente, un paciente que había tenido un antecedente de cáncer de páncreas. Le habían hecho una pancreatectomía, que están buscando con la pancreatectomía, el paciente iba bien y empieza a hacer pérdida de peso. Y no encuentran la causa de la pérdida de peso. Y le hacen el TAC, y el TAC dice cambios post cirugía por pancreatectomía sin signos de residuo neoplástica. Le hacemos el PET, fecha de recaída, y esa captación. Una clara recaída. Ganglios paraórticos izquierdos, ganglios interortocados, precavo, estamos mal. Paciente en recaída. Y no hay ningún otro estudio. Si esto es útil en diagnóstico, no se imaginen la utilidad en la terapia. ¿Sí? Porque evaluar los cambios por la terapia es muy difícil por las imágenes morfológicas. Es muy difícil por las mediciones actuales que existen en las imágenes morfológicas y por la cantidad de medicación nueva que hay. Por ejemplo, la terapia inmunológica ya haces como un efecto citostático, no disminuye las lesiones, hace más que las lesiones se inflamen, se necrosen desde adentro y eso hace creer que están creciendo.
cuando no está pasando. Solamente nosotros podemos ver que esa lesión que está respondiendo empieza a consumir menos azúcar, ¿sí? Entonces, la enfermedad residual obviamente tiene limitaciones, o sea, uno no debe hacer un PET antes de 3 semanas post quimioterapia, sí puede tener falsos negativos, no lo debe hacer en los 3 meses siguientes de radioterapia, lo cual es todo un problema, pero hay actividad inflamatoria, me dice el médico, entonces, ¿para qué me sirve su estudio si me tengo que esperar 3 meses? Pero hay que considerar en el sitio de la radioterapia puedo tener enfermedad inflamatoria residual. Y en la inmunoterapia debemos esperar más tiempo, hasta 4 meses. Esa es una opción. La otra opción es hacerlo tempranamente y si consideramos que el paciente está con algo que ya se llama pseudoprogresión, que significa que la lesión capta el material, pero que hay un efecto inflamatorio sobre la lesión que lo produce el tratamiento y lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que yo voy a hacer es un PET a las 8 semanas y comparar para ver si realmente era proceso inflamatorio o si realmente era progresión de la enfermedad. Con el PET vamos a tener falsos positivos, secundarios e inflamación. Y vamos a tener falsos negativos, porque las lesiones están aturdidas con respuestas muy tempranas a la quimioterapia, o por el sitio donde se encuentra la lesión, ¿sí? Si queda en el cerebro podemos no verla, si queda cerca a la vejiga podemos no verla, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta como unos factores que pueden alterar la interpretación del PET. En respuesta temprana a la terapia tiene muy buena utilidad. Este es un paciente con un linfoma, este es el PET basal, y ustedes ven una alta captación aquí en mediastino y supraclavicular derecha. Estos pacientes le dan 2 ciclos de tratamiento y le damos un PET en respuesta a la terapia. Este PET, al finalizar el segundo ciclo, es negativo. Esto tiene un valor incalculable para cualquier sistema de salud, ¿sí? Porque este PET negativo me está diciendo, usted va bien. Usted va bien. Continúe con la terapia y miramos al final, ¿sí? Porque si el PET fuera positivo, había que escalar la terapia y pasar a una segunda línea, ¿sí? Y mirar el resultado final. Entonces, es el linfoma y en niños tiene una utilidad grandísima, porque puedo estar seguro de que lo que estoy haciendo estoy bien. Y al final, si es negativo, puedo estar seguro de que me salté la radioterapia, ¿sí? Ya no es necesario. Antes, estos pacientes iban aquí, pero terminaban aquí y pasaban a radio. En ese momento, ya no es necesario. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero y disminuimos la morbilidad. Este paciente con un muchacho con un linfoma mediastinal, es llevado a quimioterapia y presenta esta masa residual. ¿Sí? ¿Qué es? El radiólogo no pudo decir qué era. Entonces vamos a caracterizar si esto corresponde a fibrosis o si a la enfermedad. Claramente. Es una lesión residual tumoral activa. Ese paciente puede ser llevado a radioterapia, pero ya no son todos, ¿sí? Ahí estamos ahorrando mucho. Paciente, un hombre de 37 años con un linfoma Hodgkin retroperitoneal, ahí es donde está en la flechita, hay una, se le hace quimio-radioterapia y en el seguimiento rutinario presenta esta adenomedalgia, esta parótica. Es el mismo caso anterior. ¿Tiene o no tiene tumor? Se le hace el PET es negativo. Terminamos. ¿Sí? Nosotros pues tenemos unas mediciones estamos viendo que no capta, pero igual lo que utilizamos con respecto al hígado y el ciclo negativo. Al paciente no hay que hacer nada más. Seguimos ahorrando. Paciente de 58 años con una masa cervical, la biopsia, un carcinoma escamocelular metastásico, hacemos el estudio del PET. Está la lesión en la amígdala palatina, una lesión en la amígdala. Esta es el cáncer inicial y estas son metástasis en los ganglios cervicales del grupo lado. Este paciente se lleva a quimio y radioterapia, ¿sí?
Antes existía la opción de operar. Ahora se ha propuesto que para este tipo de pacientes y de ciertas características, la quimioradioterapia es muy útil. Se le hace en abril del 2011 y para octubre del 2011 se le hace el control. Y podemos decir que hay una respuesta completa a la terapia. Ahí terminamos. En el tumor gastrointestinal, el PET tiene una utilidad inmensa. Es de los tumores que más capta. ¿Sí? Aquí podemos ver en la topografía de la suprarrenal derecha una intensa captación y el resto negativo. Estos tumores que se tratan con inhibidores angiogénicos, con imatinib, a la primera dosis, a las 24 horas lo podemos hacer el de porque responden de una manera dramática a esa medicación que es la que se utiliza. Y entonces lo vemos negativo. Entonces podemos evaluar una respuesta a la terapia que nos indica que es la terapia apropiada para ese paciente. Ahora, en el seguimiento, rápidamente, porque no ha habido mayor cambio, si ustedes ven las lesiones del TAC siguen parecidas, ¿sí? Y aquí ya no tiene enfermedad, y aquí recae, y recae con una metástasis en el hígado, que en el TAC no se está viendo en ningún momento. Se le coloca una segunda línea de antiangiogénicos y vemos que responde parcialmente. Y si siguen viendo, el TAC está igual. Y no ha pasado nada. Aquí hay una respuesta parcial. Y aquí hay una resistencia al tratamiento que tiene el paciente a la segunda línea de tratamiento y ya tiene una enfermedad diseminada. Ese paciente se muere de un gastrointestinal, pero el médico pudo todo el tiempo saber qué estaba pasando con su paciente, ¿sí? Y ninguna imagen morfológica le hubiera podido mostrar esto de una manera tan clara. En mieloma múltiple, en mi institución también somos centro de cuidado clínico de mieloma múltiple. Y creo que es de los sitios donde más piden PET, FDG. Me he encontrado muchos congresos, inclusive muchos hematólogos que dicen, pero ¿para qué? De mieloma múltiple le hacemos un PET-FDG. La alternativa es la resonancia corporal total, que no está disponible, que es difícil de interpretar y que es demoradísimo. Y este es muy útil. ¿Por qué el mieloma? Porque las lesiones de mieloma, que son lesiones, acá, son lesiones líticas, ¿sí? No cambian con sus lesiones líticas. Y si en el TAC, ¿sí? En la gamografía, o sea, no se ven. En la resonancia puede demorarse hasta 18 meses después de que el paciente ha respondido en mostrar algo. Con el PET, miren lo que pasa. El basal arriba, el control abajo. ¿Sí? La lesión capta, no capta intensamente, pero la lesión capta. Y le hacemos el control después de su primer ciclo y la lesión no. ¿Sí? Está en respuesta. El paciente está en respuesta. Entonces, es muy útil para evaluar la respuesta al tratamiento en los pacientes que tienen mieloma y para estadificar también vemos cambios antes de que ocurran cambios estructurales. Nosotros en mieloma vemos lesiones medulares sin lesiones líticas. Y es muy claro que un PET negativo es un predictor independiente de los mejores resultados clínicos. PET negativo está correlacionado con sobrevida libre de enfermedad más prolongada y con sobrevida general más prolongada. Eso está publicado en todas partes. En planeación de la radioterapia, pues después de todo esto es muy claro, porque si yo estoy viendo la enfermedad, me va a permitir dirigir el rayo de radioterapia a los sitios de más alta actividad, de dosis escalada. ¿Sí? Aumentar la radiación en la zona objetivo y eso va a hacer que yo proteja el resto del tejido. Esto es un paciente con un carcinoma escamocelular, una masa de neurocarente que se extiende a la región, bueno, glosofibrosítica y que tiene un ganglio cervical. Se le hace el PET y se puede planear una radioterapia con los haces de mayor intensidad en los sitios de mayor actividad y protejo el resto. Y no lo permite ningún otro imagen. Lo vieran con esta imagen, que estaba el cambio, sabían que estaba la lesión, no hubieran irradiado toda esta zona. Y uno piensa a ver si yo me lo pregunto ahora. Uno
que vamos a pasar a la historia como la generación que mataba todas las células, ¿sí? Porque es la quimioterapia, e irradiábamos todo. Y eso tiene, como decía la doctora Consuelo y la doctora esta mañana, tanta repercusión. O sea, un paciente con mucositis, ustedes deben haberlo visto, la calidad de vida se deteriora tanto. Dice uno, lo salvo del cáncer, y yo a veces me pregunto, con tantos efectos secundarios que hay en todas las terapias que tenemos en esta era, a veces digo, nunca quiero salir del cáncer. Y por razones propias digo, o sea, le quito el cáncer, pero dame la calidad de vida tanto. Y eso no fue lo que soñé cuando se me dice. En biopsia dirigida, pues pasa lo mismo, ¿sí? Las lesiones son heterogéneas, ¿sí? Dentro de la misma lesión, dentro de las lesiones, dentro del mismo organismo son heterogéneas. Tienen áreas de necrosis. Entrar a ciegas a una biopsia, si caigo aquí no soy, no tiene nada, ¿sí? Yo puedo dirigir, vean, entra acá, miren, saque este ganglio, ¿sí? Le facilito la vida al radiólogo intervencionista y al cirujano. En la búsqueda de primario desconocido también es importante. Obviamente el primario desconocido es una entidad que tiene un protocolo de tratamiento de primario desconocido, pero le va mucho mejor si yo sé dónde está el primario, ¿sí? Entonces, este es un paciente que tiene 57 años, un carcinoma mal diferenciado en ganglios cervicales bilaterales. La fibrolaringoscopia, que era lo que podía hacer el médico, era negativa. ¿Dónde está el primario? Cuando le hago el PET, encuentro la bolita nasofaringia, que pasa en la línea media, y puedo decir además que no hay nada más en el resto del cuerpo, porque en estos tipos de pacientes se encuentran lesiones en otras partes, cánceres sincrónicos hasta el 8%. Entonces ya el cirujano sabe a qué voy. Otro primario desconocido, creo que esta imagen ya la conocen antes, un hombre 43, la masa cervical derecha, carcinoma escamoso. Esa fue la masa que encontré un clínico y tenía opción, y esta es la lesión, ¿sí? Esa es la lesión. Ese es el primario y estamos yéndonos bajito. 2 de cada 3 veces encontramos el primario. Y eso cambia también con el paciente. Tiene limitaciones, como todos. Las lesiones muy pequeñitas, pues se van a perder dentro de lo demás, a menos que tengan una alta actividad metabólica. Y los equipos nuevos, pues tienen mejor resolución, ¿sí? Entonces detecta lesiones más pequeñas. Las lesiones que no consumen azúcar, no las voy a ver, ¿sí? Y hay cánceres que se sabe que no los van a consumir mucho, el cáncer bronquioliar. Los cánceres ginecológicos, por ejemplo, con alto contenido de mucina o quísticos, el cáncer de próstata, ese no les gusta en principio el azúcar, ¿sí? Entonces esos no los voy a ver. Y el problema es que todo el inflamatorio e infeccioso cambia de salud. Y yo no voy a poder diferenciarlos. En esto es muy importante la historia clínica del paciente y el seguimiento de todo el proceso. Por eso cuando nosotros interpretamos un PET, no es como decíamos esta mañana, mire la imagen y ahí está el foco, porque tenemos falsos positivos. Nosotros tenemos que revisar historia del paciente, reinterrogarlo contra la imagen, mirar los estudios previos de imágenes, ¿sí? Y hacer el seguimiento. Eso, cuando hacíamos medicina nuclear con una gamografía ósea, eran 3 minutos. Un PET, para leer un PET bien, con todas estas posibilidades, pues el PET está fácil y negativo en 30 minutos. Pero cuando yo tengo que hacer todo esto, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso va a ser un problema muy grande cuando vayamos a analizar el cobro, el reembolso del PET. ¿Sí? Que es un problema. Entonces, esto es un estudio que me sale carísimo porque cuesta mucho, pero es que es un estudio que tiene un trabajo inmenso por detrás. Estoy hablando solo del médico, me falta todo lo que hace el químico, el físico, toda la cadena de suministro hasta llegar al PET y emitir yo un reporte. Eso cuesta, pero eso cuesta de una manera muy pequeñita
frente al resultado global en disminución de la carga de cáncer para el sistema de salud, en la disminución de la pérdida de tiempo y de recursos utilizando otras imágenes. Eso lo vamos a ver luego. Yo creo que esa es mi charla de esta tarde. Voy a hablar algo de eso, pero va a ser como una abrebocas para que haya una discusión al respecto sobre todos los problemas que tenemos para llegar a reportar. Ahora, el SV. Sí, esa es como la medida que hizo Boone para reportar un PET, que es un valor estandarizado y que significa que de la cantidad de azúcar que yo le coloco al paciente, el tejido que estoy analizando, cuánto es capaz de captar. Entonces, los médicos querían que nosotros les dijéramos 2.5 hacia arriba es cáncer, 2.5 hacia abajo es benigno, y no está lindo. Y no va a pasar así, porque si no sería muy fácil. Muy fácil, entonces uno pone la imagen y el portero dice, ay doctora, ahí está la lesión, pero no está pasando. El SV no diferencia, ¿sí? Hay lesiones benignas con intensa captación, ¿sí? Y hay lesiones malignas que tampoco. Entonces sí se necesita un médico con mucho entrenamiento para leer de una manera efectiva un PET, ¿sí? Pero el SV sirve. El SV sirve cuando lo hago en seguimiento en la misma institución, en las mismas condiciones, y me sirve para comparar, y en todos los estudios de investigación hay que calcular. Ahora se está calculando también la tasa lipolítica, la masa tumoral, pero todo eso pues va a quedar muy influenciado por el SV, porque siempre tienen en cuenta el SV, y ahí es muy importante el concepto del médico, la historia del paciente y el seguimiento del paciente. Pero el FDG no es solamente para cáncer. Sin embargo, el 80% de los estudios son de cáncer. Sin embargo, hay estudios no oncológicos. Hacemos el PET cerebral que nos sirve para buscar el foco epileptógeno. ¿Sí? Los pacientes con epilepsia de larga data, que la resonancia es normal, ¿sí? Nosotros podemos detectar una ausencia de captación del material para que el paciente sea llevado a cirugía, el neurólogo, el neurocirujano, coloque las grillas y confirme la zona y se opere. ¿Sí? La resonancia no muestra nada. Obviamente, los que hacemos medicina nuclear sabemos que esto es más fácil de hacer, pero pues nada reemplaza al PET y tal. Sin embargo, es muy difícil de llevar a cabo. Pero esta es una técnica muy importante y muy útil y con alta precisión para detectar los focos epileptógenos. También es útil en el estudio de las demencias. Para el clínico, que le llega un paciente a urgencias generalmente es un paciente de edad que aparece como viejito, atontado, bajito de ánimo, deprimido, todo se parece. ¿Sí? Todo se parece. Nosotros les podemos decir, miren, por la distribución del azúcar en el cerebro, es probable que sea un Alzheimer. Damos probabilidades. O si fuese frontal, que fuera una demencia de pico. O si fuese occipital, de cuerpos de Lewy. Entonces podemos orientar al clínico. Es una herramienta importante para eso. Las enfermedades inflamatorias infecciosas, pues sirve. Ya vimos que la inflamación y la infección captan intensamente porque el macrófago tiene también facilitación por la ruta de las exoquinasas y de la glutatiónico, entonces van a captar. Entonces, es útil, por ejemplo, este es un paciente, esta es un paciente que tiene una autitis, un proceso inflamatorio. Sí. Este es un caso que era muy importante para mí porque era la hija de un médico, de un neurocirujano de mi institución, una niña de 22 años con un linfoma Hodgkin mediastinal. Cuando no había PET, hacemos gallo. A la chica se le hizo el gallo y el gallo fue mediastinal intensamente positivo, se llevó a quimioterapia, se le hace un PET de control que es normal, se le hace un PET anual de control que es normal y posteriormente le hace un TAC porque ella empezó a presentar un rash cutáneo y entonces como ya hija de colega, se le estudia todo, el TAC decía múltiples conglomerados ganglionares con nódulos subsentimentales.
Diagnóstico, recaída de tipo. Y eso es bueno. Sí, eso es. Tenía múltiples cambios mediastinales y nódulos subcentimétricos. Y entonces, la China estaba aquí. Tenía un rash. Dijimos, bueno, sí, puede ser la recaída. ¿No? Se le olvide que esto se equivoca, que puede ser inflamatorio. Y la biopsia es una sarcoidosis. O sea, el SV no hace diagnóstico. Ella tenía un SV de 18, ¿sí? Y era una sarcoidosis. Entonces, médico bien entrenado. También la viabilidad miocárdica. Son esos pacientes, esto es una perfusión normal, un estudio de medicina nuclear convencional, en el que inyectamos un material que entra al miocardiocito y nos muestra que está viable. En ese paciente vemos que aquí está bien, entonces la pared anterior del corazón y la pared inferior, y en esta zona capta en el estrés, o si no capta mucho, en el reposo, y ahí yo no puedo saber si esto es porque el tejido está muerto, necrótico, o porque simplemente entró en un estado que llamamos hibernación, ¿sí? Que no capta el material. Cuando le hacemos un PET, vemos que está bien. Sí, está bien. Sino que con el material que tenemos no le da tiempo a captar. Antes con el tálido, que ya no hay, los pescábamos, porque ellos en las imágenes tardías le daba tiempo suficiente para que estas células, que hay unas muertas y otras vivas, pudieran captar el material. Pero con los estudios que tenemos ahora de corazón, que son, te pasa una vez y el 80% ya se extinguió, ¿no? Es muy difícil. Pero con el FET yo puedo mirar que esta zona está viva, ¿sí? Y eso hace toda la diferencia. Porque este paciente sí vale la pena llevarlo a cirugía. El otro paciente, para hacer un trasplante cardíaco, ahí también le hago plata al sistema, ¿sí? Y es el único que lo logra. Es que es muy diferente, es muy similar en las imágenes de medicina. Se ven igual. El hibernante tiene una perfusión en el estrés disminuido, igual que el necrótico, una disminuida en el reposo, es disminuido, pero el hibernante lo puedo revascularizar, en el necrótico no lo puede hacer. ¿Sí? Cuando le hago el PDFG, marca la diferencia y define qué hacer con el paciente. Ahora, pero es más para los médicos, pero FDG, pues, tiene diagnósticos diferenciales, ¿sí? No podemos caer siempre en la trampa. Después de que uno inyecta a un paciente, a los 60 minutos que le hace la imagen, en nuestro caso lo hacemos a los 75 minutos, no todos los mismos es cáncer. Hay una distribución fisiológica que tenemos que saber, múltiples variantes fisiológicas, estar conscientes todo el tiempo que patología benigna capta el PG, inflamación, la infección, la cicatrización, pues por los que le deciden, no podemos caer en la trampa, ¿sí? Siempre en los casos difíciles en los que sospechamos que hay que puede ser una patología benigna, poner un diagnóstico diferencial. Eso es muy útil para el médico tratante, porque la misma inflamación, infección o cicatrización, como activa los macrófagos, va a tener captación de PG por la misma vía. Y esta imagen, entonces, no siempre es tan simple. Voy a mostrarles las múltiples variables. Por ejemplo, ahí tiene incremento fisiológico de la glucosa, la corteza cerebral, los ganglios basales, los tálamos, la médula espinal de C6 a T1 y de T12 a L2. ¿Sí? En cabeza y cuello, las cuerdas vocales, las amígdalas, el anillo Waldeyer, las parótidas, las mandibulares, lo vamos a ver en la cabeza y cuello, la tiroides, el timo, la grasa parda, puede captar. El miocardio puede captar la pared atrial, las paredes ventriculares, los músculos papilares, la hipertrofia linfomatosa del septum interatrial. En el hilo pulmonar, las enfermedades crónicas, los senos, los pezones captan, y más si son las pacientes premenopáusicas,
la médula ósea y el vaso, dependiendo del tratamiento que tenga el paciente. Cuando les ponen factores de crecimiento, esos captan intensamente y no significa que haya nada maligno. Los ovarios y el endometrio en relación con el ciclo menstrual, los músculos, si el paciente durante el estudio se mueve, se pone a trabajar con el celular, todos estos músculos captan, ¿sí? Los músculos oculares siempre los vemos porque no hay ningún paciente que se quede quieto y está viendo al auxiliar todo el tiempo. ¿Qué hace? Entonces hay que tener eso en cuenta. Si se extravasa el material, los ganglios captan, no todo es cáncer. Entonces hay que tener en cuenta todas las herramientas que tenemos a la mano. Por ejemplo, los errores en musculoesqueléticos son muy frecuentes. Entonces tener en cuenta siempre evaluar todas las imágenes que hacemos. En todos los casos hacemos acción coronal sanitaria. ¿Sí? Y colocar la ventana correcta, ¿sí? Que nos permita ver el hueso. Tenemos además de ver todos los ejes y todas las estructuras, todas las ventanas correctas, que hay ventana de plano, ventana de cerebro, ventana de hueso, ventana de mediastino, eso lo hacemos para cada lectura. Ver imágenes corregidas y no corregidas, porque resulta que cuando se adquiere el PET, tenemos la imagen bonita que yo mostré del PET con el TAP, que se llama la corrección de atenuación, donde el TAP le dice, mire, esto es el pulmón, esto es el hígado, esto es el hueso, y distribuye la radiación para obtener imágenes a las que estamos acostumbrados, pero debajo de esa hay una imagen no corregida, que es la imagen inicial del paciente. Entonces, ahora les vamos a hacer un ejemplo, también tenemos que mirar esa imagen. Salgan a decir, no, ustedes cobran muy poquito por leer ese texto. Las fracturas. Leer las fracturas es todo un reto en un estudio de PET, porque son en general estudios que uno puede tener la lesión en el hueso, pero dos, tienen toda la probabilidad de tener una fractura, porque están sometidos a quimioterapia, a tratamientos con corticoides prolongados que los llevan a osteoporosis. Entonces es muy importante la historia clínica, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, un cáncer de seno, tiene un foco de captación acá. Entonces es una lesión, le hacen un seguimiento, empeora, ¿no? Parece que empeoró, ¿sí? Aquí se veía que captaba y aquí empeoró, ¿sí? Está en progresión. Póngale la ventana correcta. Es un cambio óseo, ¿sí? Entonces, tenemos muchas cosas que evaluar al hacer un estudio PET. Ahora, en términos generales, la captación de las lesiones benignas es un poco inferior a la de las malignas y si le hacemos el control, uno espera que en 3 meses pues haya retornado a la normalidad fácil de efecto inflamatorio. Los cambios degenerativos, en el 22% de los casos captan el PDG, ¿sí? Los osteofitos captan. Y se produce una sinovitis, proceso inflamatorio, captan. Las espondilodicitis, que es la inflamación en la columna de los platillos de la vértebra y del disco, que es un caso grave pero benigno. Esas captan. Hay que poner la ventana correcta para no confundirlas con una metástasis, ¿sí? Y se lo ve, es la pérdida cortical, una clara espondilodicitis. Las displasias fibrosas son variantes que captan pues las características no adhesivas, un engrosamiento en anillo de la lesión, una matriz de mineralización, el vidrio esmerilado, pero hay que hacer esa diferencia con metástasis. Los encontromas, que son benignos, captan, ¿sí? Los traumas, los cambios postoperatorios, producen inflamación, captan. O sea, eso es médico y tecnólogo haciendo historia del paciente. Ahora, si el paciente sobreusa alguna extremidad, ¿sí? Si está caminando mal por dolor, ese músculo capta. Si está moviéndose cuando no debía, capta. Si hizo ejercicio la noche anterior, capta. Todo eso hay que descartarlo. La grasa parda. Aquí no deben ver grasa parda a esta temperatura, pero nosotros en Bogotá sí vemos grasa parda. O sea, frecuentemente en los lugares fríos y las pacientes delgaditas
activan la grasa que está en el cuello, supraclavicular, paravertebral y subperlunar. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Porque es que, ya les digo, pregunta que tengo que imagen, porque no puedo decir si ahí hay lesión o no. ¿Sí? ¿Dónde está el contorno del cuello, supraclavicular, mediastinal, perirenal? Esta paciente, por ejemplo, 42 años, llega con un linfoma en esta indicación. Con toda esa captación que parece la grasa parda, pero que es que ahí no puedo saber. El TAC sirve mucho. Sin TAC yo no sé cómo se hacía porque cuando empezó PET no se hacía TAC. ¿Sí? Yo ahí no puedo decir nada, pero lo que sí puedo hacer es una imagen al otro día. Ahí perdí un PET, pero vale un paciente. ¿Sí? Ya no se bañe, señora, póngase su saquito, su suéter y su bufanda y vuelve y le hago el estudio. Toda la grasa parda del frío desapareció. Y estas son las lesiones realmente del. Ahora, los cibernomas son grasa parda, pero localizada, también capta. ¿Sí? Es un tumor compuesto por células grasas mezcladas con adipocitos blancos normales. Cabeza y cuello es un desafío. Es un desafío porque la anatomía es muy compleja, porque las variantes fisiológicas son múltiples, porque después de la terapia todo cambia, interpretarlo es muy difícil, y además porque hay una cantidad de artificios, ¿sí? Todos los implantes en boca, pueden alterarme la interpretación y pues la cabeza es algo que lo mueve mucho y aun cuando el PET-CT se supone no es que se altiera el tiempo, ¿sí? Primero se altiera el TAC y luego se altiera el PET. En ese tiempo que pasa puedo tener movimiento del paciente y hay captación normal en las amígdalas, lo voy a pasar rápido porque en esto también tengo cabeza y cuello. En el paladar duro, las glándulas parótidas captan, todas estas son captaciones normales, ¿sí? Las glándulas mandibulares captan. Entonces, decir que es difícil aquí, ¿este es normal o no? So, tengo captación en los ganglios, esta captación en el ganglio, tengo estos otros focos de captación. Tengo que mirar todas las imágenes. Esta es la realidad, ¿sí? Pero este y este correspondían a músculos que los estaba viendo en la imagen axial y por eso se veían focales. Esto, aumento de la captación en la fosa amigdalina izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hagan una buena historia clínica. Porque el paciente tenía una enfermedad del lado derecho y se invadió y lo que se quiere normal. Sí, lo otro ya no capta porque se invadió y respondió. Lo mismo en estos casos. ¿Sí? En estos, si al paciente le opera del lado izquierdo, me explica que lo que yo voy a hacer derecho, porque esto es un músculo que se mueve y esto es normal. Los pacientes que presentan estas asimetrías, que hacen parálisis de una cuerda vocal, la que capta es la normal. Historia clínica, doctor. ¿Sí? Precisión quirúrgica y parálisis de la cuerda. Capta lo normal. Hallazgos incidentales, sin implicación patológica específica, pues la amiloiditis, quistes. Entonces es muy variado. En este paciente, por ejemplo, un cáncer de tiroides, opera con tiroidectomía, vaciamiento, y le reportan en el 2021 captación en la topografía del esófago. Lo que tiene es una parálisis de la cuerda vocal con una activación del músculo cricofaringeo. Y es normal. ¿Sí? Aumento de la captación ahí, pero es normal. Y este es el mismo que ya les había mostrado. Más variantes, el paciente con captación cardíaca, cuando el ayuno es corto, 21 en el corazón. Eso me impediría hacer estudios de infección en corazón, porque pues ahí todo queda oscurecido, ¿sí? Y el paciente con un ayuno largo, que entra en metabolismo glicolítico y no se ve el corazón. Esto hay que saberlo de antemano. Depende de lo que yo quiera ver, también debo hacer una preparación específica del PET, ¿sí? Normalmente, la hipertrofia atrial, la hipertrofia lipomatosa interatrial, captan, ¿sí? Paciente que fibrila,
También tengo que supervisar el estudio. Si está en fibrilación, puede captar. Nódulo pulmonar, intensa captación, le hacemos el CT, no hay nada, es un artificio, se hizo un microbanito, ¿sí? Que no se ve nada en el CT. Ginecológicamente y geniturinario, muchos falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? El endometrio y los ovarios en la mujer premenopáusica pueden captar. Como tengo expresión por renal, la expresión renal, los uréteres y la vejiga me pueden también jugar una mala pasada. Los fibromas uterinos, la enfermedad pélvica inflamatoria puede captar y todo eso es benigno. Y como hemos visto antes, las lesiones mucinosas o quísticas o lesiones muy chiquiticas se pueden enmascarar y son falsos negativos. Este paciente, por ejemplo, tenemos esta alta captación acá. Es una paciente que está en una fase folicular y es un folículo normal con el ciclo menstrual. Ginecología, pues múltiples alteraciones, artificios por atenuación, por clips quirúrgicos, por marcapasos, se ven como áreas de aumento de la actividad. Siempre hay que revisar las imágenes sin corrección y con corrección, que son muchísimas imágenes, para poder definir si lo que yo estoy viendo es real o no. Este paciente, por ejemplo, veo captación y la captación correspondía al clip quirúrgico. Sí, a este le veo ese fondo en el lado derecho. Cuando se ve, simplemente es un uretero. No olvidar que los divertículos vesicales pueden captar, ¿sí? Los fibromas uterinos dependen de la edad del paciente, se ven que captan, por ejemplo, es más frecuente en las premenopáusicas. Los procesos inflamatorios captan intensamente también, eso tiene sinovitis de cadera. La actividad fisiológica intestinal, todas estas áreas, para mí es muy difícil saber qué son, porque el intestino capta, y capta más el intestino derecho que el izquierdo por la actividad microbiana y por el mismo músculo liso. ¿Sí? Y si el paciente tiene alguna medicación, como por ejemplo las metforminas, él intensa captación, entonces no duden en hacer imágenes tardías, que es más tiempo. Y el paciente se le hacen imágenes fisiológicas a este estudio, una imagen fisiológica, le hago imagen después de que el paciente coma y todo sea el movimiento y saber que esta es la real lesión y todo lo demás era fisiológico. Entonces no hay que durar en hacer imágenes tardías, que aumentan los costos, que aumentan los tiempos, pero por ejemplo este paciente, intensa captación en el estómago, normal o anormal, hagan un estudio después de mandarlo a tomar líquido, vean la imagen y no tiene nada. El artificio igual. ¿Sí? Se ve la captación que les había mostrado, pero es otro paciente, no es el mismo. Ahí, ¿qué hay? Entonces, vea y vemos en el TAC que cae sobre la sutura, pero confirmémoslo. Esta es una imagen corregida, que se ve bien el hígado y todo. Y no corregida, que se ve mejor lo periférico. Cuando el computador con el TAC lo corrige, aparece. Entonces, siempre tenemos que evaluar ambos imágenes, lo que consume una gran cantidad de tiempo, pero hace toda la diferencia. Entonces, es un hecho que el FDG es un trazador que no es específico, pero la utilidad es inmensa. ¿Sí? La interpretación es un reto. Se necesita muy buen entrenamiento del equipo que hace el estudio y del equipo que lo interpreta. No todo es cáncer. Con esto hay que tenerlo en cuenta. Haga buenas historias clínicas. Conozca la biodistribución fisiológica, tenga en mente el gran número de variantes que hay. No olvide que las lesiones benignas también captan el PDG y use todos los recursos que tiene. Use protocolos apropiados y estandarizados, use ventanas correctas del CT, vea los diferentes planos de imágenes, vea imágenes corregidas y no corregidas, haga imágenes tardías y si se requiere contraste. En mi institución no colocamos contraste.
pero hay muchas instituciones que lo hacen y, por ejemplo, en cabeza y cuello es de gran ayuda. Nosotros no lo hacemos porque generalmente esos pacientes vienen con un diagnóstico de hace poco y no queremos como aumentar el gasto. Piensa además que algunas cosas tan simples como que su paciente esté cómodo y abrigado le pueden a usted facilitar la vida y hacer una mejor interpretación del estudio. Hoy el FDG, que es el caballito de batalla, siguen los otros. ¿Ese semáforo rojo significa algo? No, no. Entonces, pero el PET no termina ahí. Como les decía, arrancamos con eso, nos sirve para muchísimas patologías oncológicas, la mayoría, no oncológicas, tiene acciones que conocemos perfectamente y que podemos manejar en su mayoría, pero que en algún grado de inespecificidad y en algunos contextos se necesita ser más específico y por eso en la última década se ha trabajado con otras partículas. Ahora se me olvidaba, si yo uso solo el flúor 18, sin unirlo a nada, ya no flúor 18 PG, sino el flúor 18, pues puedo hacer mamografía ósea. Sí, es una mamografía bonita. Sale muy bien, sale muy costosa, y realmente, estadísticamente, no se ha visto que haya una diferencia real con una mamografía ósea con SPECT bien hecha. ¿Sí? Pero existe esa posibilidad. Este es un paciente que esa es su mamografía ósea a la izquierda y aquí a la derecha vemos el PET óseo. Tiene muchas más cosas que, como vamos a ver con los derivados del flúor, hay muchas cosas que simplemente son variantes y no aporta demasiado al diagnóstico, pero se puede ver. Pero si salimos del flúor 18 solo y vemos la evolución que hemos tenido con PSMA, perdón, y con DOCA. Con PSMA es el antígeno prostático específico de membrana para cáncer de próstata. Se puede marcar con galio 68 y se puede marcar con flúor 18. Ambos con sus ventajas y desventajas. Se trata ya de un trabajo distinto. Estamos trabajando con partículas que se pegan a los receptores. En el cáncer de próstata hay una sobreexpresión del antígeno prostático específico de membrana en la superficie del cáncer de próstata, que está en relación directa con el estadio de la enfermedad y con la resistencia a la castración. Luego, cuando yo ya tengo en la superficie estos receptores, pues me queda muy fácil darles material radiactivo que se les pegue para yo ver dónde es que está el cáncer de próstata. Entonces, bueno, es un ligando marcado con flúor 18, con galio 60, eso se internaliza y me permite hacer una imagen del sitio donde está el cáncer de próstata. Ese es un PSMA normal, el del lado de allá, marcado con galio 68 y el de acá con flúor 18. La ventaja del flúor 18 es que como se elimina poco por vía renal, pues no voy a tener la orina tapándome las lesiones aquí, pero sí tiene un costo, porque con el flúor 18 los errores en interpretación del hueso es más difícil. Entonces esa es una controversia que hay, pero nos sale mucho más barato hacer PSMA con flúor 18, que lo tenemos disponible en cualquier sitio que haya ciclotrón, mientras que el galio 68 está más limitada la producción porque es producto de generador. Pero pues sí es una ventaja, que no se vea la vejiga, que el contraste sea muy bueno y que podamos ver lesiones más pequeñas. Está disponible todo el tiempo. Sin embargo, el índice de detección de un estudio bien interpretado es más o menos similar, pero y depende mucho del estadio de la enfermedad, del antígeno prostático, como vamos viendo, pero es muy útil para detectar metástasis en cáncer de próstata, ¿sí? Empezó detectando la recaída bioquímica y de la estadificación de alto riesgo, porque definitivamente cuando se comparó este estudio contra los TAC y contra la mamografía ósea, en principio se dijo, cuando el TAC y la mamografía ósea no sean diagnóstico, hagan un PSMA. Ahora hago un PSMA y olvídese el TAC y la mamografía ósea. El TAC negativas lesiones que el 80% son positivas al PSMA. Y la mamografía ósea, pues toca estar súper avanzado para verlas porque ya sabemos que esta enfermedad
pueden no verse en la gamografía ósea, con gamografías negativas porque la enfermedad arranca de la medular del hueso y mientras llega la cortical para yo verla en el TAC y en la gamografía pasa mucho tiempo. Entonces estamos haciendo diagnósticos muy tempranos y en cáncer hacer un diagnóstico muy temprano hace toda la diferencia y ahorra todo el dinero que se quiera imaginar. Y es útil para algo que ya estamos haciendo y va a ir claramente pegado al diagnóstico y al tratamiento para escoger pacientes para tratamiento con PSMA que ya vamos a mirar. Por ejemplo, este es un paciente de 73 años con un cáncer de próstata, una gamografía ósea que se leyó, es un paciente nuestro, la gamografía seguramente fue leída por negativa, sí, con un antígeno alto. Le hacemos el examen y vemos la lesión en la próstata, la lesión en una vesícula seminal, en un ganglio, ahí, en un hueso y en otro hueso. En un solo estudio ya tenemos totalmente estadificado el paciente. Eso es terapia ósea leída como negativa. Un paciente de 72 años con un antígeno prostático elevado. Se le hace una resonancia y la resonancia dice que tiene una lesión en la próstata y que tiene ganglios hipogástricos y ilíacos comunes derechos. Le hicimos el PET y vean lo que encontramos. La lesión en la próstata. ¿Sí? Compromiso ganglionar regional extenso. Compromiso retroperitoneal. Enfermedad ósea, al lado de allá, y hasta un ganglio supraclavicular. ¿Sí? En un solo estudio. Mucho más de lo que pueden ver las demás imágenes. En recaída bioquímica es donde empezó el PSMA y la mayor utilidad. ¿Sí? Este es un paciente de 60 años con un cáncer de próstata, con cirugía convencional, ¿sí? Se le quitó la próstata, se le quitaron los ganglios, tenemos una patología negativa en vesículas seminales y en ganglios. 3 años después, 2 años después, eleva otra vez el antígeno prostático. Lo convencional irradia en el lecho prostático, irradia en las cadenas ilíacas, y se les vuelve a subir el antígeno prostático, ¿ya qué hago? Ya tendría que pasar a un bloqueo hormonal de segunda línea, ¿sí? Con todo lo que significa poner a un paciente adulto en un bloqueo hormonal, el riesgo cardíaco y el riesgo para la calidad de vida también, pues es real, el cambio en la calidad de vida. Le hacemos el PET, tiene una sola lesión ahí. Porque este paciente no se le irradia solamente eso, eso es calidad de vida, eso es disminuir morbilidad. Se le irradia y nos evitamos lo demás, el riesgo cardiovascular. Aunque claro que cada vez los antagonistas de receptores tienen menos riesgo cardiovascular, pero es una realidad que existe. Paciente con cáncer de próstata, operado, radioterapia también en recaída, elevación del antígeno. Este es el. Encontramos múltiples ganglios paraópticos a diferentes niveles. Metástasis óseas, hay en el cuerpo vertebral, otra en el diálogo. Entonces, un solo estudio, estadificación completa. Como digo yo, ya el médico sabe a qué voy. Ahora, en tumores neuroendocrinos, y realmente todos estos estudios empiezan primero en tumores neuroendocrinos que en cáncer de próstata. Lo que pasa es que cuando arrancan con tumores neuroendocrinos, como la frecuencia es tan bajita, nadie le puso mucha atención. Ahora como un próstata, si todos los señores viven 100 años, todos tienen cáncer de próstata, ¿sí? Entonces ahora se está viendo que es una gran inversión. Pero arrancó con el tumor neuroendocrino y el principio es el mismo. Es un receptor unido a un enlazador marcado con material reactivo que me permite, uno, ver dónde está el tumor. ¿Sí? Y aquí están. Lesiones supraclavicular izquierda, lesiones mediastinales, en el corazón, en el hígado, ganglios paraórticos, ganglios retroperitoneales, lesiones óseas, todas captando el material, indicándome que ese paciente tiene un extenso compromiso con un tumor neuroendocrino bien diferenciado. Ese es un punto, es bien diferenciado. Entonces ya el médico sabe que a este paciente le sirven dos cosas.
Le van a servir las antostapinas porque funcionan más o menos igual y le puede servir una terapia con lutecio porque está muy diseminado también, pero muy diferenciado. Y esa es una cosa que vamos a tener que hablar con los prestadores de los tomadores de contratos, porque es lo que yo les digo. Yo a este paciente ya sé que es bien diferenciado y que es de buen pronóstico, porque capta ahí. Pero este paciente yo lo tengo que complementar con un PTFDG, ¿sí? Porque eso me marca el pronóstico real del paciente. Después no me puedo explicar. Pero el PET 68 nota evalúa la presencia y extensión de la enfermedad. Estadifica y reestadifica a los pacientes. Es definitivo en la toma de decisiones en pacientes con tumores neuroendocrinos. Localiza el sitio primario el primario desconocido porque en la mayoría de los casos se expresan como metástasis, ¿sí? Y definitivamente cambia el manejo en el 36% de los casos de pacientes con tumores neuroendocrinos. Entonces estamos con una llave maravillosa porque con la misma molécula podemos hacer próstata y el tumor neuroendocrino, ya lo habíamos hecho en tiroides, dos cosas. Puedo hacer diagnóstico, como les he mostrado, es tomar la partícula que se va al receptor y mostrarme dónde está el cáncer, pero también puedo hacer tratamiento, porque si es la misma partícula, simplemente hago un cambio de trazador. ¿Sí? Este paciente, por ejemplo, es un paciente, lo traje porque no podía dejar de traerlo, es un paciente de hace 15 días en institución. Se le hace un estudio para próstata, ¿sí? Con PSMA, como vimos, nosotros estamos trabajando con flúor 18 por disponibilidad. Todos estos focos son una extensa enfermedad ósea, ¿sí? Esto es el diagnóstico. Entonces, el paciente tiene una extensa enfermedad ósea, pero podría ser como cáncer tan intenso, podría ser candidato para el tratamiento. Entonces, yo voy a coger ese mismo PSMA que lo tenía con flúor 18 y voy a hacer terapia. Lo tomo, le pego el lutecio 177, que es uno de terapia, porque este es gamma, me hace diagnóstico, entonces el PET es una gamografía, y este es beta, también hay alfa, que es aún mucho mejor, y se lo reinyecto al paciente. Se lo inyecto y voy a ver en todos los sitios que vi para el diagnóstico, voy a ver captación, pero haciendo tratamiento. Ese es el primer tratamiento, la primera dosis en junio. ¿Okay? Le doy la segunda dosis en julio. Yo revisé que no nos hubiéramos equivocado, que el tecnólogo pusiera otro pico, que fuera otro material, pero no, esto es un PSMA. Es increíble. Sí, es un paciente súper respondedor. Es increíble. Entonces, podemos hacer diagnóstico y terapia, y es una cosa que no se va a poder bloquear, ¿sí? Porque si ya vimos la enfermedad, no podemos no tratarla. Además, cambiando todos los paradigmas en radioterapia, quimioterapia, nosotros estamos tratando únicamente lo que vemos, ¿sí? Y solamente, y estamos viendo lo que tratamos. Eso no pasa con nadie más. Y son tratamientos bien tolerados. No, estos no requieren hospitalización. El PSMA en 3 horas se inyecta. El DOTA, porque hay que hacer un poco de cosas más, está saliendo en 8 horas. Los pacientes no presentan mayores efectos secundarios y la calidad de vida les mejora. El otro PET que tenemos es la colina, ¿sí? La colina, también marcada con flúor 18 para adenoma de paratiroides. Este trazador forma parte de las membranas de la colinesterasa y de la membrana en formación cuando hay un alto índice mitótico y se utiliza para ver el hiperparatiroidismo, para ubicarlo. El hiperparatiroidismo es un diagnóstico clínico, pero muchísimas veces es muy difícil de localizar el adenoma paratiroideo y tiene mucho impacto en la calidad de vida del paciente. Hasta la fecha,
espectacular. Hasta la fecha nosotros venimos trabajando en medicina nuclear en los casos difíciles, como cuando el paciente tiene un hiperparatiroidismo, el radiólogo hace la ecografía y una imagen sugestiva de paratiroides, el cirujano nos aguanta. Se la opera y no nos llega. Nos llegan los casos difíciles, ¿sí? Este es un paciente con un hiperparatiroidismo, el ultrasonido mostraba una imagen como sospechosa, ¿sí? Se llevó a cirugía y se operó, el hiperparatiroidismo persistió, entonces ya el médico, bueno, venga, hagámosle algo más específico. Y este es un estudio de MINI del mismo material que se usa para corazón, que se acumula muy bien donde hay alto contenido de mitocondrias, como ocurre en los adenomas paratiroideos. Nosotros lo hacemos en varias etapas, en una imagen a los 5 minutos, a los 30, a la hora, porque la imagen inicial, tanto la tiroides como la paratiroides pueden captar el material, pero a medida que pasa el tiempo, se sale de la tiroides y se quedaría en la paratiroides. Pero aquí no está pasando eso, aquí se está saliendo todo, esto va negativo, ¿sí? Y hacemos luego imágenes de sustracción, ahí nominada, les hacemos ahora imágenes de SPECT para buscarlo, no lo veo. En estos casos, los llevamos al PET. Tenemos una alta especificidad de 100 pacientes, estamos encontrando en 90 el adenoma paratiroideo con cirugías confirmatorias, caída de la BTH en cirugía. Llevamos pacientes. Y, aunque es un estudio, podemos saltar todo lo demás. De manera que son herramientas que tenemos a la mano que parecen costosas, pero cuando hacen un metaanálisis, todos los que hacen de salud sanitaria tienen un impacto grandísimo en el diagnóstico, la gran selectividad, la disminución de la morbilidad